estás, Sandra? Perfecto. Se está escuchando de fondo, estamos grabando y vamos a entrar al aire. Ahora sí que yo doy el cue también. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pero muy buenas noches. Bienvenidos a esto que es un episodio más de Disruptores. Bienvenidos a su estación predilecta nocturna. Esto es Kick-Club Radio y Kick-Club Radio está con vestido largo. No solo porque tal vez usted no lo sepa, pero hoy es el Día Mundial de la Radio, cara. Qué enorme felicidad. Y por si eso no fuera suficiente, tenemos hoy que de verdad les va a hablar. Tiene una carrera increíble dentro de la radiodifusión. Aparte de ser orgullosamente mexicana, por supuesto, tiene una carrera en donde es integrante del Consejo Ciudadano de Radioeducación. También justo está en su tercera tesis académica sobre el medio radiofónico, no antes de haber escrito una anterior sobre radioarte. Esto fue en la licenciatura. Y una más de maestría sobre la utilización de la radio. Y la tercera sobre la estructura de la radiodifusión. Con todos ustedes, queridos Kiklo escuchas, ella es Sandra Vázquez. Sandra, muchísimas gracias por estar acá. Bienvenida, ¿cómo estás? Yeah. Muchísimas gracias a ti, a ustedes, y estoy feliz de estar esta noche del Día Mundial de la Radio, entre pura gente que ama radio, la radio, los podcasts, gracias. No, y nosotros, yo personalmente estoy increíble. Estábamos hablando fuera del aire de tu increíble trayectoria y se me hace sorprendente ese enorme amor que le tienes a esto bello arte. Yo te entiendo porque creo que estamos del mismo lado. También me vuelve un poquito loco todo esto. Por eso. Pero se me hace increíble. Habíamos platicado un poquito sobre esta trayectoria que hiciste en tu iniciación. Pero cuéntame más. ¿Qué te motiva a trabajar en una radio educacional en un inicio? Fíjate que yo quería entrar al medio radiofónico a como diera lugar. Y un día se publicó en el periódico La Jornada, que es el que leían en casa, en la sección de anuncios, una convocatoria que hacía el entonces Conaculta y Radioeducación para el Laboratorio de Experimentación Artística Sonora, el LEAS de Radioeducación. Yo no tenía idea de lo que era radioarte, realmente no tenía ni idea. Yo tenía una inquietud de entrar a la radio. Yo ya estudiaba Ciencias de la Comunicación en la Universidad Intercontinental, donde hacíamos radio universitaria, y quería ya como empezar a vincularme de manera profesional. Entonces yo vi ahí una ventana de oportunidad, mandé mis papeles, un currículum bastante en blanco y fíjate que fui aceptada. Fui la persona, por un lado, más joven y más inexperta, pero estaba al lado de puros gigantes. Y entonces ahí aprendí muchísimas cosas que tienen que ver con la edición, la postproducción, la escucha, la estética radiofónica, el lenguaje, la posibilidad de imaginar, de evocar a partir de el lenguaje radiofónico. Entonces, después de esta experiencia, bueno, y además déjame decirte que algo que ayudó bastante fue que me enamoré ahí. O sea, tuve un tórrido romance con uno de los integrantes ahí de LEAS, que era un joven como yo en aquel año. Y entonces, pues yo iba más entusiasmada, ¿no? O sea, ya como que me enamoré realmente de todo. Y este profe, porque era un profesor, no se imaginen un profesor mucho más mayor que yo, no, era un chavo que nos iba a dar como teoría musical, sesiones de escucha, etc. Entonces yo aprendí muchísimo, yo estaba súper, pues como motivada, ¿verdad? Y a partir de ahí, ya después de esa experiencia en el LEAS, hice mi servicio social en radioeducación y luego me invitaron a participar como guionista, investigadora, un poco reportera, un poco de todo, de una serie radiofónica dirigida al radioarte, que no es otra cosa más que la experimentación del sonido a través de la radio. O sea, tanto me quedé ahí que hice mi tesis, la primera, para titularme de la licenciatura,
fue sobre ese programa y sobre mi experiencia en el Radio Arte. Entonces así empezó la historia, de verdad se dice rápido, pero me eché 6 años de mi vida en ello. Y después pues seguí avanzando, afortunadamente se dio la oportunidad después me fui a la televisión pública, y ahí se dio la oportunidad de hacer un casting para una emisora del IMER, y entonces ahí ya me fui al IMER, y de ahí seguí preguntándome cosas, uno siempre tiene más dudas que certezas. Entonces venía lo que se llamó en un momento el apagón de la radio, que no ha sucedido hasta la fecha. Tuvimos un apagón de la tele, no de la radio. Entonces yo trabajaba en una emisora de amplitud modulada y todo el mundo decía que AM iba a desaparecer. Entonces yo me empecé a preguntar, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué onda? ¿Y por qué? Y eso me llevó a la maestría. O sea, esa pregunta se convirtió en mi pregunta de investigación. Y bueno, pues ahí se me abrió un mundo entero porque, pues sí, o sea, llegué a un mundo académico que yo desconocía. Yo venía de la talacha, yo venía de las cabinas, de los estudios de grabación, de la consola, de la edición, del Pro Tools. No, pero aquí era ya otra perspectiva con los investigadores, las investigadoras, la metodología. No, se me abrió otro mundo. Me fui a España, me fui a Estados Unidos, viajé un montón a otras radios, estuve trabajando en una radio para digamos, habla hispana en Chicago, luego me metí a una radio allá, radio pública en Madrid. No, pues ya me super metí, clavé, ya cuando regresé, pues ya tenía otra mirada del mundo, había crecido, se habían expandido mis horizontes. Seguí trabajando, ya empecé a dar clases en ese momento, ya me lo permitía como mi experiencia. Y luego dije, no, pues yo me sigo preguntando cosas. Entonces ya voy a entrar al doctorado, que en esas andamos, ya terminé el doctorado, pero estoy terminando mi tesis. Y aquí estoy. Es increíble. Regresando un poquito al pasado, digo, ya este resumen nos deja casi sin dudas. Pero cuando estabas atrás, haciendo talacha, ¿cuál dirías que fue el reto más importante que te enfrentaste en el área de la talacha? Porque luego ya vamos a viajar un poquito al área de la comunicación. Y no solo el comunicar ideas correctamente, efectivamente es un tema que nos va a llevar bastante. Pero me gustaría mucho, porque te cuento algo, a veces es un poco difícil explicar todo el tema que se tiene que hacer atrás tan solo para poder sacar una voz correcta o bien, o sin tanto ruido, ¿no? Todo esto, entonces, ahora que entiendo que sabes mucho más o tienes un profundo conocimiento de lo que se hace en la talacha atrás, la parte de los ingenieros y todos estos compañeros, que los quiero mucho, señores muleterillas, los amo. ¿Cuál es el reto más fuerte que te encontraste en esa época? No, bueno, lo que sí te puedo decir es que la práctica hace al maestro, que tuve muchísimos errores, los sigo teniendo cada vez, digamos, esto es un camino, ¿no? O sea, creo que no hay un final, realmente el propósito es el camino en sí, el que vayas aprendiendo todos los días, y de verdad que uno sigue aprendiendo siempre. Y tuve hace poco con un colega que acaba de entrar al medio donde trabajo, yo decía, no, hombre, espérate, o sea, la clásica novatada nos toca a todos, pero fíjate que ahora que me preguntas eso, muy interesante, creo que el problema mayor que tuve, y no quiero sonar de ninguna manera o caer en un lugar común o sonar así como repetitiva de otras historias, es que, ¿sabes qué? Me tocaron puros machines, caray. O sea, de pronto yo era chava, y en aquellas épocas, chava, joven, entusiasta, alegre, híjole, me tocaban, de veras, me tocó rudo el ambiente, de puro hombre, que, por ejemplo, en la televisora, cuando yo llegué, era asistente de producción. Y un día yo fui por unos Betacam donde nos íbamos a ir de locación, y pues yo le pedí al ingeniero que por favor pusiera el código de barras porque íbamos a irnos en la unidad móvil. Entonces él muy serio me pregunta, ¿pero qué le pongo, nena? ¿Corazones o estrellitas? Y yo, ¿qué? O sea, así es, no, ¿qué te pasa, compañero? Y luego, en esa misma, digamos, televisora, nos fuimos un día de scouting y ya a grabar en locación, porque yo a eso me dedicaba en la televisora, a ser asistente de producción en locación. Pues me robaron los viáticos, eran puros hombres. Entonces, en ese entonces a mí me daban el dinero para los viáticos del día, de todo el staff, éramos un montón de personas.
y yo lo llevaba en una cajita confiando en mi equipo y me bajé tantitito, o sea, uno aprende así, ¿no? Ya después entendí por qué los camarógrafos nunca dejan su cámara y por qué o sea, aprendí un montón de cosas, pero un poco la mala, la verdad. Me robaron. Sí, hombre, me robaron 5,000 pesos. Yo lloraba y decía, no, pues ni modo, tengo que asumir. Le pedí a mi mamá prestado, mi mamá así de, ay, Dios mío. No, sí la sufrí, la verdad. Te voy a decir que la primera cosa horrible que me pasó llegando a la radio, híjole, esto está bien feo, pero es la verdad. O sea, yo era la única chavita que entraba, porque era bastante chavita cuando entré como locutora profesional, pues, a una, digamos, con un turno de locución al aire. Tenía puros hombres ya veteranos. Y entonces no sé qué sintieron, si se sintieron invadidos, si sintieron, quién sabe qué, no, la verdad nunca les pregunté. Pero ¿sabes cuál fue mi novatada? Cosa que está bien triste, que teníamos una especie de locker atrás de la silla del locutor, y me dijeron cuando llegué, me dijo mi jefe, mira, aquí guardamos las plumas, y así papelitos, ¿no? Si algún día lo necesitas, pues lo sacas. Y yo, perfecto. Entonces, me toca entrevistar un día a este grupo, le dije, chin, la pluma, el lápiz, ¡ay! Entonces abrí la cajita, en lo que estaba yo platicando con la persona o las personas, puse sobre la mesa algo que no me di cuenta en ese momento que era, saqué la pluma y saqué el lápiz. Cuando terminó la entrevista y pues lo que implica, ya me tranquilicé, iba a guardar todo y lo que veo, esto es real, era un disco de pornografía zoofílica, así con la portada de pornografía zoofílica y una tarjetita que decía, bienvenida Sandra. Yo te voy a decir lo que pasó. O sea, lejos de que ahora lo tomaría como ahí vamos a ver la película. No, obviamente no. O sea, lo tomaría de otra manera. Lo tomaría de verdad de otra manera hoy, o sea, después de todo lo que ya pasó. Pero en aquel momento que estaba bien verde, la verdad, lo que pasó conmigo fue que me puse a llorar. Porque dije, ¿qué es esto? O sea, auxilio. Pero bueno, mira, asumí y agarré el toro por los cuernos y dije, órale, esto nos queda así. Entonces hay un escándalo. Pero ves, es que ese tipo de cosas sí pasaban. No sé si sigan pasando, pero ese tipo de cosas sí están bien feas. Y creo que ese tipo de actitudes de los compañeros, qué feo decirlo, pero contra las chavitas o mujeres que entran inexpertas, está bien chafa. Creo que eso, lejos de cualquier otra cosa, que insisto, uno va aprendiendo, se va haciendo sobre la marcha, vas comprendiendo cada vez más, pues, digamos, cómo funciona todo técnicamente. Creo que ahí, esto de que me quisieran sorprender varias veces, porque bueno, te puedo contar varias, pero te cuento las más fuertes. Sí es lo que más digo, afortunadamente he salido airosa, he salido avante, afortunadamente he podido arreglar las cosas, pero ese primer jefe que tuvo muchas broncas, muchas, que nada más te cuento una de ellas. Me dijo un día, oye Sandra, mejor ya renuncia, porque estos están, no sé si celosos, no sé si incómodos con tu presencia, ya renuncia. Entonces yo me acuerdo que le dije, oye no, o sea, si aquí alguien tiene que renunciar, eres tú, porque no estás poniendo orden. Yo no voy a renunciar a mi sueño. Y bolas, ¿no? Y seguí. Sí, ¿qué onda? Así, sí, pues sí. No, increíble. Oye, qué mala onda. Siempre hay este tipo de situaciones o malas experiencias. Y de por sí el camino es muy duro, muy arduo, está empedrado y de pendientes. Todavía tenerte que sumar, o más bien tenerte que tragar todas estas malas experiencias. Digo, la parte no tan negativa, porque no sería correcto decirlo, pero es que te creó tan fuerte y genera esa lucha por lo que quieres, por lo que amas, se vuelve más significativa, ¿no? Más profunda. Te genera una fuerza increíble. Qué mala onda. Ojalá que hoy por hoy no esté pasando. Estoy consciente que a veces nuestra sociedad en el pasado era un poco inconsciente, un poco hija de un lugar muy horrible. Pero la fuerza que tienes para luchar con todo eso se me hace increíble, Sandra. ¿De dónde sale todo este amor? ¿Cuál es tu motivación por la radio? ¿Hacia dónde queremos llegar con toda esta lucha con la cultura radiofónica? Pues yo creo que, fíjate, te voy a contar otra historia. O sea, para responder eso te tengo que contar una historia que tiene que ver con una hermana, mi única hermana que he tenido en la vida.
y que nació con una discapacidad que le impedía comunicarse correctamente. Ella tenía problemáticas en el lenguaje, o sea, tenía una discapacidad intelectual que le impedía hablar correctamente. Entonces yo la entendía, pues porque yo crecí con ella, entonces yo la entendía perfectamente, pero obviamente si ella hablaba decían, ¿no? ¿Qué me está diciendo esta persona? Entonces yo creo que con mi hermana Lucero aprendí en el camino con ella, cuidándola a lo largo de los hospitales, de las escuelas para personas con discapacidad como ella. Aprendí el valor de ser escuchados, ¿no? De tener un respeto hacia la diversidad en general, pues, o sea, yo vengo de ahí por mi hermana, o sea, yo conozco lo más rudo de la vida, pues uno se hermana con la vida en una sala de espera mientras tu ser querido está en terapia intensiva debatiéndose entre la vida y la muerte, pues uno no puede ser de otra, o sea, no te puedes hacer más humano que ahí, cuando están a punto de avisarte, oye, murió, ¿no? O cuando te lo avisan, o sea, ahí es cuando ya la vida cobra un sentido diferente. Y creo que eso, esta humanidad que nos dan las experiencias tan fuertes como estas, que te cuento, son las que me permiten a mí abrir un micrófono y tratar de hacer una diferencia. Ya no te voy a decir contenidos muy rimbombantes, simplemente con hacer sonreír a otra persona, con hacerla sentir escuchada, importante. O sea, de pronto en la radio tenemos audiencias muy diversas y me ha tocado gente que tiene esta necesidad de contarme una... Ay, no se me ha cortado, ¿verdad? No, sí. Ok, perdón. Gracias. Esta necesidad de contarme algo que está triste o que está encerrado, o sea, me han contado cualquier cantidad de historias. Yo hablo mucho con mi público, con la gente que me escucha. Y ¿sabes? Eso creo que hace la diferencia, de que a alguien realmente le interese quien está del otro lado de la radio. Que no sea solamente el blog y el venirme a lucir y qué voz tan bonita, qué voz tan sexy, y mándame un saludo. Lejos de todo eso, que también lo hay, es esta posibilidad de arropar a quien te acompaña y elige escucharte y te llama y te cuenta y ya eres alguien que aunque no te conoce físicamente tiene confianza y tú eres capaz de darle paz. Creo que es eso. Y eso lo aprendí sobre la marcha, eso lo aprendí de verdad, en las salas de espera de hospitales, en las navidades que tuve ahí en terapias intensivas de cuidadora. Eso uno lo aprende y te hermanas con la vida, con los cocolazos, o sea, no hay de otra. Entonces creo que... ¿Perdón? Resiliencia. Exacto, eso es la resiliencia, el que seas capaz. Por ejemplo, yo cuando estaba en la universidad, de pronto yo no, o sea, tenía una madurez que yo veía que de pronto no había en algunos otros compañeros, en otros sí, pero lejos de decir, ay, qué inmaduro, tal, no, yo simplemente hacía lo que tenía que hacer, seguía mi camino y bueno, así lo he hecho hasta ahora, ¿no? O sea, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y no quedarse callado, porque también esa es otra, ¿no? Que de pronto cuando ven a una persona con discapacidad o con alguna situación desfavorable, que no habla de igual que tú, tiendes a discriminar o tiendes a invisibilizar. Y yo al contrario, o sea, yo soy la defensora de las causas justas porque justo pues por eso tengo la oportunidad de hacerlo. Entonces creo que de ahí viene como el ¡juá! El poder, ¿no? El amor. Justo me identifico muchísimo con lo que acabas de decir por dos razones. La primera es que yo encuentro este amor en la radio que justo hoy me encantan locutores que nunca he visto en persona y aún así me siento que los conozco. Los he escuchado tanto tiempo, yo empiezo a escuchar radio muy pequeño y hago esta primera conexión con ellos y me encuentro con personas increíblemente talentosas a través del micrófono que en la vida he podido escucharles la mano. Algunas siguen haciendo esto, otras ya desaparecieron, pero siento esa conexión y es muy importante que la persona que está atrás del micrófono no solo esté empatizando con el programa, sino que se sienta parte, se sienta apreciado por lo que está haciendo y sienta esa conexión con la otra persona, que aunque sea uno, sean 10, sean 100,000, esas personas están dando un poquito de su tiempo para escucharte, un poquito de
de su vida para escucharte decir cualquier barbaridad que tengas la cordura de decir, ¿no? Amar todo este arte significa comunicar, ser escuchado y también escuchar, porque no, muchas veces se nos complica escuchar el otro lado de la cabina, pero siempre es importante estar ahí conectado. A pesar de toda esta larga trayectoria que has tenido, ¿cuál crees tú que ha sido el cambio más importante dentro de esta rama? Pues la llegada de internet y toda la revolución tecnológica que hay hoy en día, la migración que hay hacia podcast, sobre todo, ¿no? Creo que cada vez menos estamos escuchando la radio, que es lo que yo percibo, pero bueno, también la pandemia nos vino a poner como en primer lugar a la radio, pues. Pero pues ya hoy en día puedes tener un dispositivo electrónico conectado a internet como Alexa, que tú le pides que te ponga alguna estación de radio y te pone las que están digitalizadas. Yo estoy consumiendo muchos podcasts últimamente y creo que es una tendencia que va increciendo. Creo que ese es el gran cambio, que nos tenemos que adaptar. Las personas que ahora sí que nos hicimos con la radio tradicional, tenemos que adaptarnos a las nuevas tecnologías, hacerlas parte de nuestro discurso, porque si no, no estás presente. Hoy en día, la gente que no está en esas plataformas de internet y que hace radio, pues es invisible, la verdad. O sea, si quieres realmente tener un impacto, tienes que tener ahí muy presente todas las plataformas que te ayudan a ello, ¿no? Y para muestra TikTok, o sea, no nos vamos tan lejos. Ahí es TikTok, bueno, Instagram, en fin. Pero creo que sí, hoy en día las emisoras, por ejemplo, la radio pública, ya está, o sea, aunque no le gustaba en un principio, lo tuvo que hacer. O sea, entrar a los Facebook Live, a todos los streamings, porque si no, las audiencias se nos van. Entonces creo que eso es el cambio principal que he visto y que últimamente, digamos, después de esta pandemia, viene con todo, ¿no? Es un gran mercado, el de los podcasts hoy en día. Antes de pasar a este futuro, ya casi futuro presente de los podcasts de radio online, me gustaría hacer esa pregunta obligada, ¿no? Ya que tenemos ese mismo amor desde el pasado por esta radio, ¿cuáles eran tus programas o emisoras de radio favoritas cuando escuchabas radio en sintonía? Uy, pues un montón. Mira, yo escuchaba varias. De hecho, escuchaba mucha radio porque mis papás trabajaban, entonces nos dejaban la radio, la verdad. Entonces escuchaba de todo lo que quieras, o sea, y le iba cambiando ahí según mis horarios. Pero de mi época, así ahí por el prehistórico, es una radio que se llamaba Radio Alegría. Radio Alegría. Entonces yo hablaba Radio Alegría para contar porque había un programa ya ves, es que te digo, uno es también público. Entonces había un programa que te daban chance de contar y contaba mis historias. Y también tiene que ver conforme yo iba creciendo, ¿no? O sea, digamos que más chiquita, de puntitas en Radio Educación con Emilio Bergenchi. Luego Radio Alegría, pues porque yo estaba un poquito más grandecita. Luego pues mi mamá escuchaba a las jilguerillas y mi papá tenía toda una colección de Javier Solís y cantábamos mucho. Y luego pues teníamos mucho la música tradicional mexicana, ¿no? Todo este género ranchero se escuchaba mucho en mi casa. No así Paquita la descubrí tarde, ¿eh? Porque aquí escuchábamos más bien como bohemia. Okay. Luego ya fui creciendo y pues ya el rock, lo que era en su época Orbital, luego hubo un paso ahí por Óxido. Luego hubo un momento en que escuché mucho a Susana Zabaleta en un programa que me encantaba y grababa todos los programas porque era poesía con música pop, y creo que eso se me quedó porque después yo hice un programa bastante parecido a eso que escuchaba, que se llamaba Susana Zabaleta, conducía algo así como Conecta Corazón o algo así. Y bueno, pues claro, o sea, todo lo que se escuchó de acuerdo a las épocas, ¿no? Y, por ejemplo, ahora a Laldis Rodríguez le escuché mucho, a Sofía Sánchez Navarro le escuché muchísimo, a Fernanda Tapia. O sea, pues estas locutoras que tuvieron mucho el espacio en su momento en las grandes emisoras. La verdad es que siempre, mi papá tenía un negocio, una cremería. Entonces ahí no podías distraerte porque tenías que estar ojo chícharo ahí a que no se llevaran la mercancía.
o a los clientes. Entonces lo que escuchábamos era radio todo el día. Yo escuchaba todo el día Olayo Rubio, por ejemplo, ya cuando era más grandecita. Olayo, todo lo que era esta estación radioactivo, que era Olayo, Fernanda Tapia, Ilana Sot, todos ellos yo los escuchaba. Hubo una época en donde también escuché que ya se murió este locutor buenísimo, Abel Membrillo, que ya después se murió, que era la voz de Otro Rollo. Pero bueno, escuchaba un montón de gente, la verdad, y dependiendo también de mi edad, ¿no? Ahí le iba cambiando. Justo esto me lleva a la segunda parte de por qué conecto mucho contigo sobre el amor al radio. Si no mal recuerdo, creo que el programa de Susana era Susana Adicción, ¿no? Que salía en la noche. ¡Ándale! ¿No era? ¡Ándale! Los jueves, 11 p.m. por Unicable, una cosa así. Que lo producía Luis de Llano. Yo ya no sé tantos detalles, pero... Gran programa. Y esa es la otra parte de las cosas que me encantan. Una vez me preguntaron qué es lo que más me gusta de la vida. Y a mí lo que más me gusta es contar historias. Contar y escuchar historias. Porque es la única manera en la que encuentro como esa paz. Ese pequeño momento de calma donde todo el caos que tienes dentro se tranquiliza un poquito, le baja 2 rayitas a su papaya y me deja expresarme. Tanto cuando estoy contando una historia o cuando estoy escuchando historias que me estás contando. Y hablando de esas historias, para darle paso a esta nueva era, a esta nueva generación de podcast, ¿qué crees que, o más bien, qué te gustaría escuchar más en podcast de lo que no está disponible ahorita? ¿Qué crees que le hace falta a este medio? Uy, pues mira, yo creo que ahí sí hay un terreno fértil para todos, porque lo bueno del podcast es que justo es como a la carta, ¿no? Tú llegas a un restaurante y si te gustan los mariscos, pues buscas mariscos y eliges el restaurante de mariscos, y si te gusta una chelita, pues eliges la chelita. O sea, yo creo que depende de la personalidad de las audiencias, pues del público que esté escuchando. Yo, en esta época de mi vida, que soy mamá de una niña, pues sí me inclino más a estos programas de psicología y crianza y tal. O sea, pero por ejemplo, tengo aquí a una persona a alguien que conozco que se inclina más por otros temas de lucha libre, de tal. Yo creo que hoy en día hay casi que de todo y hay que buscarle, la verdad. Ahora, si alguien que nos está escuchando piensa que no hay contenido suficiente sobre el tema de su interés, pues que los genere, porque ahí está el terreno fértil. Creo que ahorita hay una gran posibilidad para hacerte de un público, porque para todos hay público. O sea, conozco al que ama a los perros y tiene su podcast de los perros. Conozco al que cocina y tiene su podcast de cocina favorito. Y no se queda solo con uno, sino que hay varios. Entonces, creo que tiene que ver ahí con tus propios intereses y creo que hay opciones para todos. Yo de verdad me sorprendo de todo lo que hay. Yo últimamente estoy escuchando, insisto, mucho podcast más que musicales hablados, que me instruyan más en mi etapa de crianza, porque me toca a mí criar un ser humano, entonces eso no es tarea fácil. Tengo que saber cómo entrarle al meollo del asunto. Pero creo que hay para todos. El otro día estaba poniendo nada más así por puro morbo, así aleatoriamente temas X, así física cuántica y tal, me salían. Entonces creo que dime. Es que no, continúa. No, o sea, lo que te iba a decir es que hay para todos y lo que haría falta es aquel tema que a lo mejor, pues si alguien tiene mucho interés, no sé, así, no sé, en la muerte, el más allá, qué sé yo, pero que hay que buscarlos, eso sí. Justamente, y es que el universo del podcast tiene eso mágico, ¿no? Que para gustos, colores y sabores hay de todo en este precioso y bello lugar. Yo el primer podcast que escuché, para darle un poco de contexto, fue un podcast de Olayo Rubio que saca en el 2016, el ¿Qué pasó, Olayo? Wow. Ese podcast me hizo que me enamorara mucho más de ese formato, a pesar que en esa época no tenía un iPod en donde reproducirlos, me iba a la computadora de la familia, los descargaba y encontraba la manera correcta. Y por cierto, dando nosotros nuestro granito de arena a este gran universo del podcast, acaba de llegar aquí a cabina. Le voy a pedir que se meta a la charla para darle más jugosidad a esto.
al señor director general de Key Club Radio, el señor Lalo Calavera, mejor conocido Rubén. Así que, Rubén, ¿cómo estás? Vente para acá, pásale de este lado. Estamos hablando justo de lo que te encanta, la radio y el podcast. Yo les estaba escuchando hablar y decía, quiero participar, pero ¿cómo le hago? No quiero interrumpir, qué locura. Qué hermoso tenerte en la cabina de Key Club Radio, Sandy. No, hombre, qué gusto, qué alegría escucharte. Yo encantada, feliz, la verdad, gran experiencia. Muchas gracias por la invitación. Nada, a ti por aceptar. Y quería agregar dos cositas. Cuando todavía era alumno de Sandra Vázquez, tuve la fortuna de ir a un concierto cortesía de Reactor. Fue el Festival Hipnosis, aquella edición de Clay Planet and the Lennon Delirium, de Stereolab y otras bandas super chidas. Y allí conocí, me reencontré con un compañero de la prepa y con esta motivación que me estaba dando la radio y que él ya estaba haciendo radio porque estaba trabajando en Rector, tenía su programa en las mañanas, se llamaba Contra. Y le pregunté, dame un consejo, ¿no? ¿Cuál es la mejor? ¿Cómo le debería de empezar? Y este compa me dice, clávate. Lo mejor que puedes hacer es que si te gusta un tema, te claves para que puedas desarrollarlo y poder hablar en eso. Y creo que se relaciona muchísimo con lo que estaba diciendo Sandra sobre los podcasts, que hay N cantidad de podcasts porque todos tenemos algo que contar y a todos nos apasiona un tema. Por ejemplo, puede ser alguien como la física cuántica. Y claro, al clavarte empiezas a poder tener esa perspectiva diferente y poder aportar algo a la discusión. Y pues bueno, de ese consejo nace esta pequeña y humilde estación virtual llamada Key Club Radio, hacia la música independiente, a los artistas independientes, todo aquel que haga una lucha por hacer la diferencia. Entonces, bienvenida Sandra, a verte por acá. No, hombre, felicidades, qué bueno, qué buen consejo y además, bueno, qué bueno que lo llevaste a cabo y qué padre que exista este espacio, ¿no? Para las voces disidentes, disruptoras. ¡Oh, yeah! Y además, otra cosa que me saltó mucho es que todos crecimos con Olayo Rubio. El primer podcast que yo escuché todavía no era como tal un podcast, era sí un archivo de audio, pero lo consumíamos bien ilegalmente. Entonces, ¿se acuerdan de la revista R&R? Claro, sí. Esos son los primeros podcasts de la revista R&R, donde salía Olayo Rubio, donde salía Iván Nieblas en patas. Esos, en entonces yo tenía una banda. Esa cosa era como que parte del ensayo era juntarnos a escuchar que había salido en R&R para estar tocando. Mira. No, sí, la verdad es que, o sea, se ha sido muy visionario Olayo, la verdad. Mis respetos. Un saludo donde quiera que esté, que seguro nos está escuchando el Olayo. Sí, saludos a Olayo. No de embalde tengo un tatuaje, algo de su obra de arte. Es un señorón. ¡Ándele! ¡Ay, qué padre! Aprovechando este tema caliente, este tema de los consejos bien aprovechados, hablando en lo más personal, Sandra, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere seguir el camino en el mundo de la radio hoy por hoy? Híjole, que no se dé por vencido. La verdad es algo que también me lo digo a mí misma, ¿no? Digo que yo ya estoy ya más metida que nada. Pero es que no crean, o sea, todo el mundo siempre tiene días difíciles en donde a veces no amanece feliz, sino enojado, o la rutina te sobrepasa, o de pronto vas caminando y entonces un automóvil pasa sobre un charco y te llena de lodo tu pantalón blanco. O sea, días malos siempre todas las personas. Así que yo creo que todo eso hay que hacerlo, hay que convertirlo en experiencias y en historias, como tú decías, que siempre, pues la radio es la gran contadora de historias. Entonces, todo lo que nos pasa, bueno o malo, hay que tener esa habilidad para convertirla en una historia que puedan escuchar otras personas y se sientan identificadas o que sea un guiño para alguien más. Entonces el consejo sería ese, que por un lado que hay que vivir, o sea, hay que vivir, hay que aferrarse, hay que luchar, hay que entrarle, o sea, eso que ni qué.
Pero por otro lado, que no piensen que todo es miel sobre hojuelas, ¿no? Que siempre también la rutina o el cubrir un horario y el tránsito de pronto que dices, ¡ay! O sea, no creas, o sea, eso va también generando ciertas situaciones de tensión, o lo que hablábamos del equipo, o que a lo mejor no hay tan buenas vibras, no sé, hay de todo lo que te puedas decir. No es miel sobre hojuelas, pero hay que tener esta capacidad de reinventarlo, la habilidad de hacer historias, de respirar y decir, vamos de vez, aquí voy de nuevo, ¿no? Que es un camino, lo que te decía, ¿no? Que esto es un camino, que no hay un fin, que el fin en sí es seguir andando, aprendiendo y avanzando. Hay una frase que me sonó en la cabeza la primera vez que lo escuché decir eso, que parafraseando dice más o menos así: no es la meta donde llegar, sino la persona que tienes que llegar. Ándale, por ahí va. Sí, totalmente. Es lo que estamos aprendiendo en el camino, las experiencias, las historias que escuchamos, las pláticas, esos momentos de frustración donde nada te queda, nada se conecta, el internet se te cae, la computadora crashea. Ay, sí. Es horrible, pero hermoso al mismo tiempo, porque se compara con los momentos en que mágicamente todo sale bonito, todo fluye, puedes conectarte, te sientes tranquilo, te explayas, y lo mejor es que sea uno o sea ninguna persona que se ponga de otro lado. Alguien te está escuchando ese mensaje positivo, o te está escuchando haciendo algo que realmente te gusta hacer. Eso para mí es Claro. como genial, ¿sabes? Yo disfruto mucho estar aquí contigo platicando, ser parte del equipo que ha formado Lalo Calavera, que por cierto, muchas felicidades, Lalo, por todo este emprendimiento que te está quedando de maravilla. Estamos creciendo constantemente y estar conectando con profesionales de tu nivel, Sandra, se me hace para mí algo mágico, algo que sin la internet, como bien comentábamos, que esto es el gran salto que ha dado esta tecnología. El internet nos hace llegar no solo a todos lados y a todo el mundo, sino nos hace conectar con personas que de otra manera sería imposible poder conectar. De toda la gente que nos está escuchando, que seguramente alguien nos puso en su reproductor, en un altavoz, muchísimas gracias por estar de otro lado. Y voy a aprovechar este momento para preguntarles, ¿qué mensaje A ver. a las personas que no son fans de la radio o no la escuchan con frecuencia, ya sea radio o podcast? No, pues que se den esa oportunidad, que le den una oportunidad y van a ver que no se van a arrepentir. Yo creo que a veces lo hacemos, o sea, esto de no explorar otros medios como es el radiofónico, los podcasts, porque pues de pronto hay desidia y nos quedamos nada más con los reels de diversas plataformas de las que ya hablamos, de diversas apps, pero date chance, date un tiempecito para buscar ese contenido que te encanta, en el cual quieres profundizar, que te interesa, en el cual a lo mejor ya dominas, Por ejemplo, un dermatólogo, estoy pensando, ¿no? Que últimamente hay un montón de dermatólogos que ya tienen sus podcasts, o un cocinero, un fotógrafo, alguien que recolecta monedas antiguas, o aquel que recolecta sellos de diversos países. Dense la oportunidad de buscar esos contenidos, porque se van a sorprender de la gente. Es más, van a encontrar comunidades de gente como ustedes y se van a sentir no tan solitos, sino bastante arropados. Yeah, totalmente de acuerdo. Lalo, ¿estás por ahí? Sí, aquí ando. Para también complementar ese tema que estaban tocando hace ratito, creo yo, los días malos se conectan dialécticamente con los días buenos, y es una oportunidad excelente, incluso cuando te está llevando la fregada, para poder conectar con ciertas personas que le están pasando igual que tú. Y eso es una oportunidad de la radio, porque como es una plataforma que se hace todos los días y a fuerzas vas a coincidir con alguien, tanto en los buenos como en los malos momentos, se me hace como bien mágico. Y Ay, qué padre, sí, es cierto. ¿y qué onda, Sandra? ¿Qué proyectos traes ahorita? ¿Qué hay? ¿Dónde te podemos escuchar? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué rollo? Uy, pues bueno, yo estoy al aire en una emisora de radio pública del IMER que se llama Ciudadana 660. Es una emisora chiquita, es una emisora ahí, pues que está resistiendo, la verdad, ¿no? Todos los embates que hay de todos lados. Pero bueno, ahí me pueden escuchar, ahí estamos todavía al aire.
un lado. Por otro lado, fíjate que estoy haciendo un podcast precisamente para la radio del Colegio de Michoacán, que es del Museo de la Mujer. O sea, el Museo de la Mujer que está aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que es el único en su tipo en México. Tiene varias salas, toda una historia dedicada a las mujeres, ¿no? La historia de las mujeres en México. Entonces tenemos un podcast semanal que se llama Mujeres Protagonistas de Nuestra Historia, que son entrevistas justo con mujeres protagonistas de nuestra historia, y tengo el gusto de conversar con ellas. Eso por un lado, y por otro, pues de pronto me invitan así a hacer algunas colaboraciones que con mucho gusto ahí me sumo. Y bueno, tú sabes, Lalo, que yo doy clases en el Centro de Capacitación MBS de Locución, donde hay un programa que es del Centro de Capacitación, donde todos los alumnos y alumnas salen al aire y a mí me toca ir con mis grupos. Entonces ahí periódicamente estoy también al aire en el 102.5 de FM y lo que salga, Increíble, Pero eso hace, y bueno, la verdad es que lo que ya quiero es todas las 12 uvas que me comí fueron para ya titularme del doctorado, porque de pronto uno va dejando, ¿no? Pues que hay esas metas y digo, no, ya sabes que tengo que acabar eso, entonces este año ya me titulo. En eso Qué impresión. Y toda la pandilla que nos escucha, váyanse a la página de MBS, busquen, hay un podcast donde me invitaron ahí en los programas de Ideas Frescas a hablar de Kicklux Radio. Quien nos lo mande, les enviamos un calendario y un podcast ahí para crecer la comunidad. Que se traigan el topper hasta para llevarles, vamos a... Y hablando precisamente de la bella audiencia, nos llegaron varios mensajitos. Uno de ellos dicen, guau, qué invitada, se volaron la barda. Realmente no dice eso textualmente, pero lo puso con unas palabras poesía. Y otro dice, mándale mis saludos a Sandra, me dio toda la inspiración para seguir haciendo programas. Justamente, qué lindo. Juan, sí. Dile unas palabras bonitas al buen Jorge Marshall. No, hombre, Jorge, qué maravilla. Oye, tú dale, tú clávate. Y bueno, y toma inspiración de todos lados, porque eso todo nos forma y tenemos esa capacidad, ¿no? Como bien decías, de la resiliencia, de reinventarnos, de recrearnos. Y qué mejor manera a través de la radio. Bendita radio. Bendita radio, justamente eso, bendita radio. Y aprovechando que aquí en cabina tengo alumno y maestra, me gustaría hacerle una pregunta al alumno sobre la maestra. ¿Qué es o cuál fue el mejor conocimiento que le transmitió Sandra, estimado Lalo? Ay, está buena la pregunta, porque creo yo que más que conocimiento, más sobre algo técnico, fue la experiencia. Algo que recuerdo que guardo con mucho cariño en el Cora es no tanto la cabina como tal en MBS 102, que todo era toda una experiencia, las cabinas internas que teníamos como experimentando con la voz, porque Sandra no solamente te va enseñando, sino que va dirigiendo el manejo de las intenciones, el proyectar y cosas por el estilo. Creo que nunca me habían dirigido como me dirigió Sandra, y en ese momento yo dije wow, y ahí empecé a aprender un montón sobre dirección de actores, un montón sobre mi propia voz, un montón sobre mis propias capacidades, y de ahí les rescato un consejo, y gracias a ese consejo estuve participando en Reactor y me pude ir a ese concierto. Y es que hay que nutrir el corazón, hay que nutrirlo de experiencias, porque uno no puede transmitir algo con lo que es ajeno. Entonces, te vas a una experiencia que te vuele la cabeza, vas a llegar y vas a poder transmitir esa emoción de una forma mucho más auténtica. Y esos consejos, creo que esos dos fueron los principales pilares para construir la estación que tenemos ahorita. Yeah, sí. Sí soy yo, sí fui. Sí, pues ahí está. No, la verdad es que sí, es que justo yo lo sigo diciendo, o sea, hay que vivir para poder transmitir, ¿no? O sea, si tú nada más eres como un locutor ahí que se pone a leer, pero realmente no has vivido, no te has ido a bailar, no te has ido a unos tacos, pues no vives, ¿qué vas a transmitir? O sea, se
tiene mucho que ver con el arte, con conectar, ¿no? Realmente a partir de tu emoción con quien te escucha. Entonces, qué padre, Lalo, ay no, qué padre, ahí está, hasta tengo ojo Remy. Hermoso, qué detalle, qué envidia que yo no pude tomar ni una clase. No, hombre, bienvenido siempre, bienvenido. Pero qué hermosa. Deschonguen, banal. Las cosas fluyen cuando uno se suelta el chongo y se deja fluir. Exacto, ahí está el rollo. Qué hermosa frase, me recuerda mucho una frase de García Márquez que dice en su biografía que le titula Vivir para contar. Y justamente todas estas personas que son apasionadas de la radio, de este arte de comunicar, nos gusta mucho vivir experiencias. A veces somos más de malas decisiones tan solo por la anécdota. Y hablando de todas estas decisiones, buenas, malas, tal cual, decisiones, y aprovechando que estoy con dos amantes de la radio, vamos a empezar primero con Sandra. ¿Cómo crees que la radio influye en la cultura y en la sociedad actualmente, cuando ya está diversificada entre la radio y los podcasts? ¿Cuál crees que sea su influencia pura hacia la cultura y la sociedad? Bueno, yo creo que es parte de cómo nos vamos formando, cómo se va conformando la identidad cultural de un país. O sea, si quieres saber por dónde va la cosa, vete a los medios de comunicación y sobre todo a la música. Yo lo que he encontrado últimamente, yo doy clases, entonces tengo que estar escuchando de todo, es que últimamente ya hay mucho reggaetón. Ojo que sí me gusta, o sea, no estoy poniendo el dedo sobre la llaga. Pero, o sea, son tendencias que hay, tendencias que vienen movidas pues por grandes intereses, que van empujando las agendas. Entonces creo que los medios de comunicación no están para nada desligados de la política, de la economía, de estas grandes agendas internacionales que ni siquiera, insisto, son mexicanas, ¿no? Que vienen de entes muy superiores que van empujando todas las agendas y que van conformando identidades no solo en México sino en el mundo. Entonces yo creo que hay que escucharlo todo, o sea, no solo quedarnos con lo comercial, sino irnos también a lo social, a lo comunitario, a lo público, para ir viendo cuáles son, por un lado, los discursos hegemónicos, esos que están permeando al mismo tiempo en todos lados, y cuáles son las resistencias, que las hay también, ¿no? En estas radios más chiquitas, más independientes, que tienen discursos diferentes, que se atreven a poner el dedo sobre la llaga, pues, ¿no? Que hacen análisis más críticos. Entonces creo que los medios de comunicación siempre, no es de ahora, han impulsado la conformación de las identidades, y sobre todo la música. Hay que analizar qué es lo que está sonando hoy en día y cómo se están abordando los temas. Y lo que yo escucho, lo que yo he escuchado así nada más ahí a ojo de buen cubero nomás, es eso, como que el reggaetón y lo que dice, pues, o sea, ojo que hay de todo. Por ahí tengo una amiga que es puertorriqueña que me mandó unas letras de reggaetón que no tienen que ver con esto de, pues, muy, muy sexistas, sino con otras cosas. Hay que ir observando, nada más hay que ir observando y ahí viendo. Y no sé si te contesté la pregunta, pero lo intenté. Perfecto, me encantó la manera de contestar la pregunta. Me encantó. Me hizo pensar mucho en sobre todo que este género de música urbano es un paso más, ¿no? Es a como llegamos, aparte de toda la música pasada que nos trajo, tal vez el merengue, tal vez un poco más de cumbias colombianas, toda esta mezcla de culturas que se da gracias a la supercarretera de la información. Y esto nos da pie a que vamos a seguir evolucionando. Y dentro de toda tu experiencia, estar tan envuelta en este tema, ¿cómo te imaginas la siguiente evolución de la radio en el futuro? Híjole, pues mira, yo había pensado, pero creo que eso no va a pasar tanto, pero no lo sé. O sea, cuando viajé a España para hacer la tesis de maestría, que yo estaba tratando de visualizar una radio del futuro, yo llegué a una conclusión en aquellos años, estoy hablando de hace 10 años, de que la radio la íbamos a ver, o sea, que era como la tele y al mismo tiempo radio, ¿no? Que eso ya hay. Pero yo creo que no, yo creo que va a ser más
más cortita, o sea, el formato podcast, que es cortito, contundente, diverso, accesible. Creo que va por ahí, como pequeñas capsulitas que te van o sea, que las puedas consumir rápidamente, porque creo que estamos cada vez más rápidos en todo lo queremos, y además, por un lado estamos más rápidos, o sea, nuestra velocidad lo queremos hacer todo al mismo tiempo, pero por otro lado, estamos muy dominados por lo visual, ¿no? Por la cultura visual, audiovisual. Entonces, no sé, creo que la radio tendría que ser algo así como un híbrido, o sea, algo corto, pero también que tenga algo relacionado con lo visual, que creo que va a ir por ahí, porque yo además doy clases a jóvenes, muy jóvenes, jóvenes adolescentes. Entonces hace no mucho les ponía el mismo ejercicio de hacer un podcast, y ahora ya, de verdad, las últimas generaciones ya es de, no, es que no me gusta, quiero hacer un video, quiero hacer un reel en TikTok, quiero hacer algo más visual donde se me vea la cara. Creo que algo así medio híbrido va a pasar con la radio. Pienso. ¿Sabes? Vamos a ver. Se me hace súper interesante tu respuesta, porque una vez yo me di a esa tarea, ¿no? Yo soy amante de los podcasts, escucho, no sé si 180 de podcasts en horas a la semana, pero de verdad escucho bastantes podcasts. Entonces una vez me di a la tarea y ¿sabes qué se me ocurrió? Dije, a ver si hay alguien aquí en nuestra querida audiencia que pueda desarrollar la idea. Se lo juro que la rompe, ¿ok? Ven este mismo formato de TikTok. Ok, imagínate si hacemos una aplicación de podcast cortos con diferentes nichos y diferentes temas que sí tengan un apoyo visual, pero sea un apoyo visual más como de verdad te importa el tema, muy pay attention a lo que está en el video, pero la aplicación va a funcionar en background para que tú conectes tus audífonos y justamente empiece un podcast y otro. Igual como el algoritmo de TikTok detecta lo que a ti te guste, los mismos podcasts van a ser de temas que a ti te gusten, ¿sabes? Como de cocina y el siguiente podcast de cómo afilar los cuchillos y el siguiente podcast de cómo cocinar una carne, el siguiente podcast de las verduras más sanas, ¿me entiendes? Pero videos podcast súper cortitos, y si entras a la aplicación, que lo visual sea simplemente un apoyo de lo que está diciendo el entorno. Eso se me había ocurrido a mí como una idea de que si lo hacen y lo desarrollan y usan el algoritmo de TikTok que tienen para analizarte, ese formato largo, ¿sabes? Pongo mis audífonos y estoy escuchando podcasts cortitos aleatoriamente de los temas que me interesan. Yo creo que por ahí va la cosa. Mira, yo creo que tú tienes una muy buena visión de lo que va a pasar, de lo que viene y de lo que poco a poco creo que ya está llegando, poco a poco. Creo que por ahí va la cosa. Sería increíble. Y Lalo, tú que tienes tanto tiempo en esto, aparte de que emprendiste y te aventaste, ¿cómo te imaginas la radio / podcast en el futuro cercano, en el futuro lejano? Qué buena la pregunta. Creo yo que igual me lo imagino, no sé si tanto con lo cortito, porque creo que al contrario, creo que puede haber la diversidad de que haya podcasts muy largos. Estaba escuchando hace poco un podcast sobre tendencias de medios y tendencias de redes sociales, y aplicaban un término para los videos cortos, algo así como la fatiga de los videos cortos. Y es que cada vez o más gente regresa a YouTube y cada vez se consume, o sea, no les estoy diciendo que ahorita ya se esté consumiendo un montón, pero que empieza a marcarse la tendencia de que vuelven a meterse hacia los contenidos largos, contenidos de más de 10 minutos, 20 minutos. Entonces, no sé, un contenido súper corto sí está chido, pero siento que es más como captación de audiencias, porque también me acuerdo, me gustan mucho canales de divulgación científica, y esos canales decían que no les daba tiempo en un shorts para desarrollar bien un tema, así para como llamar la atención, darte una premisa rápida, una conclusión rápida y vámonos. Pero si se querían meter a profundidad a hablar de paleontología, de hablar de física, de hablar de matemáticas, sí necesitaban un espacio un poco más grande. Y fíjate que he encontrado que esa recaptación de audiencias mucho se va en esos contenidos de divulgación científica. Entonces,
no sé, quizá el video corto, el podcast corto sirva como un pequeño comercial, como un pequeño instrumento de captación de audiencia para poder tener el tiempo de desarrollar un tema. ¿Qué autores? Por ejemplo, sé que alguien que hace eso es Miguel Delis, que es un youtuber que hace podcast sobre historia y agarra un instrumento pop, digamos Assassin's Creed, alguna canción de rock, y te habla sobre el contexto histórico del cual fue inspiración, que de los samuráis, que de la Revolución Francesa, y no hace shorts, todo lo hace a través de videos largos. Y creo para su formato le funciona súper bien y están súper inmersivos, o sea, te quedas ahí la hora completa y no lo sientes pesado. Claro. Entonces creo yo que hacia allá también podría ir, o sea, el video corto, el contenido corto, como la captación de la audiencia, como un mira esto, podemos empezar a hablar de esto, si te interesa, clávate. Justo, y se puede aplicar perfectamente, porque allá dentro de nuestra app imaginaria, nuestro imaginario que hemos creado, le damos un future en el que podamos poner live, se explayan y en ese archivo de los usuarios pues tengan podcast de 4. Yo he escuchado podcast de 6 horas, imagínate. Me encanta también el formato largo. Y hablando justamente del tiempo y el tiempo largo, es siempre el peor enemigo de este programa porque nos quedamos picados con esto. Sandra, es hora casi de despedirnos. Pero antes de que nos vayamos, ya que casi tenemos desarrollada esta aplicación y vamos a ir a trabajar ahorita en ella, me gustaría que te imaginaras que del otro lado de ese bello micrófono que tienes enfrente, estás enfrente de un salón y es la última clase que vas a dar para los graduados. ¿Cuál sería ese último pedacito de Sandra para el mundo que les quisieras dar a todos estos estudiantes que te estamos escuchando? Híjole, en realidad no sería largo, sería muy cortito, sería una sonrisa y decir, o sea, vivan y sean felices. O sea, eso, sean felices, porque la felicidad implica pues luchar por lo que queremos, ¿no? Por los ideales. La felicidad implica pues no conformarse con situaciones que te hagan sentir mal. Al contrario, es buscar, o sea, la felicidad es moverse del lugar también. No es quedarse en un lugar ahí estático, es caminar, es buscar posibilidades, o sea, eso. Yo diría eso, sean felices, vivan y adelante. Vámonos, vámonos a bailar. ¡Ey! ¿Algo más que agregar, mi estimado Lalo Calavera? Deschónguense. Exacto. El chongo que tiene que ese miedito que da pararse frente a algo y atreverse y que la cosa fluya, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eso. Exacto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Gente, disfruten, vivan la vida, sean felices. Gracias por estar esta noche en Disruptores, a todo nuestro querido auditorio. Sandra, muchísimas gracias por darte el tiempo, regalarnos un pedacito de tu vida aquí en la cabina de Disruptores Radio. Muy feliz. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes, yo la más feliz, encantada y que viva este espacio, que siga creciendo y les mando mis abrazos y todo mi cariño. Muchísimas gracias. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales para saber dónde te podemos seguir en Instagram, Facebook? Claro. Ahora, debo de decir que sí, estoy un poco, últimamente, como con esto de la tesis, no es fácil, estoy un poco desconectada, ¿no? Pero, bueno, de que tengo mis redes las tengo. En Facebook estoy como Sandra Vázquez Locutora. Así me encuentran, Sandra Vázquez Locutora en Facebook. Y en Instagram y Twitter estoy como @Sandruic. Sandruic, porque yo, digamos, saqué mi correo cuando iba en la WIC y ya estaban todas las Sandras del mundo dadas como nickname. Así, Sandra tal, Sandra Sal, Sandra 1, Sandra 1000, Sandra 5000. Entonces hice una mezcla de la WIC, que fue donde yo estudié, y Sandra. Entonces soy Sandruic. Y bueno, me ha gustado porque ya me ubican como Sandruic, así que ahí está. Creo que es Instagram igual Sandra Vázquez Locutora o @Sandruic, y Twitter igual @Sandruic. Ahí estoy, a sus órdenes. O sea, que no esté conectada no quiere decir que no los lea, ¿eh? O sea... Totalmente. Sí, porque vi que me ignoraste en Instagram. Ya no sacando lo trapito. sé.
Oye, no, pero ya después ya lo ubiqué perfecto y dije, no, sí, claro que acepto. No, pues muchísimas gracias, Sandra. Muchas gracias por estar acá. Igualmente, Eddie, gracias. A ti, muchas gracias. Yo muy feliz, disfruté muchísimo esta plática. Espero que usted del otro lado también la haya disfrutado. Muchas gracias por conectarse a Disruptores. Recuerde, este programa sale todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Nosotros somos Kick Club Radio. Estuvo esta noche Sandra Vázquez, Sandra Druid, la pueden encontrar en Instagram. Una gran amante de la radio. Nosotros somos Eddie Snake y Lalo Calavera por parte de Kick Club Radio. Muy buenas noches, espero que lo disfrute. Recuerde que después de nosotros sigue Recalculando con Andy Balaguers. Y vamos a cerrar con esto que es automático, es Mengers, fue Disruptores. Muchas gracias, chao. Automático, no puedo estar estático. Es un mundo frenético y todo es fantástico. Vivo en automático, no puedo estar estático. Es un mundo frenético y todo es fantástico.